Queremos escribir la ecuación del círculo en forma estándar, y luego dar el centro y el radio del círculo. La ecuación que nos dieron es la forma general de un círculo. Y debemos reconocer esto como un círculo porque el coeficiente del x plazo cuadrado y el coeficiente del término cuadrado igual. Si no fueran, esto no sería un círculo. Así que nuestro objetivo aquí es escribir esta ecuación en forma estándar o el formulario dado a continuación. Una vez que tengamos la ecuación en este formulario, el centro tendrá coordenadas y el radio será igual a. Mirando al lado izquierdo de esta ecuación aviso como tenemos la cantidad x, h cuadrada, lo que significa queremos un trinomial cuadrado perfecto en términos de y también tenemos la cantidad de y, k cuadrado. También queremos un trinomial cuadrado perfecto en términos de. Para escribir esto en forma estándar, tenemos que completar el cuadrado para la parte y la parte de esta ecuación. Pero para completar el cuadrado queremos que el coeficiente del x plazo cuadrado y el plazo y cuadrado sean 1. Entonces, para nuestro primer paso, vamos a dividir ambos lados de la ecuación por 3 o dividir cada término por 3. Podríamos haber factorado también los 3, pero para un círculo, creo que es más fácil si dividimos por el coeficiente de los términos cuadrados. Aviso en el lado derecho dividido por 3, pero, por supuesto, 0 dividido por 3 exactamente todavía 0. Así que iré adelante y simplificaré esto, y también lo configuraré para completar el cuadrado. Así que el primer término sería x cuadrado más esto sería 4,3. X. Y ahora vamos a agregar una constante aquí para hacer de este un trinomio cuadrado perfecto. Encontraremos esta constante en el próximo paso. Y luego tenemos más y cuadrados y luego tenemos 2y. Agregaremos otra constante aquí para hacer de la parte un trinomial cuadrado perfecto. Y luego aviso tenemos menos 4,3. Vamos adelante y mudamos este constante al lado derecho al agregar 4,3 a ambos lados de la ecuación. Así tenemos igual 4,3. Y porque estamos agregando constantes a la izquierda, tenemos que agregar las mismas constantes a la derecha para mantener la igualdad. Así que ahora completamos el cuadrado en x cuadrado más 4,3x. Para hacer esto queremos agregar una constante que sería media del coeficiente de x squared. Para encontrar la mitad de 4,3 tenemos 1,2 por 4,3 dividir por 2 exactamente lo mismo que multiplicar por 1,2 y luego cuadraremos esto. Aviso este producto se simplifica. Hay 1, 2 y 2 y 2. 2 entonces 4. Así que esto solo sería 2,3 cuadrado. Así que cuadraremos el 2 y cuadrar el 3, eso es 4,9. Así que queremos agregar 4,9 aquí que hará este un trinomial cuadrado perfecto, que factorará en el próximo paso. Porque agregamos 4/9 hexanewton el lado izquierdo de la ecuación tenemos que agregar 4/9 hexanewton el lado derecho también. Ahora, para la parte. Para encontrar nuestra constante tomaremos la mitad del coeficiente de x o menos 2 dividido por 2 y luego cuadrado, que sería menos 1 cuadrado. Igual a 1. Así que si agregamos 1 aquí, este será un trinomial cuadrado perfecto, en términos de y así también agregaremos 1 a la derecha. Ahora, vamos adelante y factor esto. Tenemos dos binomiales aquí que deben ser el mismo. Y dos binomiales aquí de la parte. Y entonces encontraremos la suma a la derecha. Los factores de x cuadrados son x y x. Ahora queremos los factores de 4,9 que tengan una suma de 4,3. Esa no es una pregunta fácil. Los dos factores iguales que necesitamos vendrán del número cuadrado para obtener el 4,9 que es 2,3. Esto es más 2,3 cuadrado. Así que tendremos más 2,3 y más 2,3, lo que significa 2,3 por 2,3 igual 4,9, y 2,3 más 2/3 exactamente igual a 4,3. Es por esto que es tan importante mostrar este trabajo. Este trabajo ayuda a nosotros factor. Y entonces para la parte, tendríamos y queremos los factores de más 1 para agregar el menos 2 que sería menos 1 y menos 1. Otra vez, aviso cómo cuadramos menos 1 para obtener nuestra constante especial aquí. Tenemos un y menos 1. En tanto los casos tenemos dos factores iguales. Y luego para el lado derecho tenemos 4,3 más 4,9 más 1. Vamos adelante y muestre esto aquí. 4,3 más 4,9 más 1 que escribiré como 1 sobre 1.
Aviso, nuestro denominador común sería 9. Así que adelante y multiplicemos esta primera fracción por 3 sobre 3. La segunda fracción ya tiene el denominador de 9. Y para la tercera fracción lo multiplicaremos por 9 sobre 9. Si aviso, ahora tenemos 12 9 más 4 9 más 9 9. Tenemos un total de 12 más 4 más 9 9 o 25 9. Y tenemos toda la información que necesitamos para escribir la ecuación en forma estándar. Tenemos la cantidad x más 2 3 cuadrado más la cantidad y, 1 cuadrado igual 25 9. Y desde tenemos la cantidad x más 2 3 cuadrada, la coordenada del centro sería. Y porque tenemos y, 1 cuadrado, la coordenada sería. Cuando mira el lado derecho de la ecuación, r cuadrada es igual a 25 9, que podemos utilizar para multar. Si r cuadrado igual 25 9, para encontrar tomaremos la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación desde a sido positiva. Tenemos r igual la raíz cuadrada de 25 dividida por la raíz cuadrada de 9, que sería 5 3. Así que el radio es igual a 5 3 unidades. Entonces encontramos toda la información que la pregunta nos pidió, pero acabemos graficando esto. Queremos graficar el círculo que tiene el centro en el punto. Y tiene un radio de 5 3 o 1 2 3. Así que aquí está el gráfico de nuestro círculo. El centro tiene coordenadas. Y si dibujamos un segmento del centro a un punto en el círculo. Vamos adelante y esquemate este segmento aquí. La longitud de este segmento o el radio es igual a 5 3, o 1 2 3 unidades. Espero que encontraron esta explicación útil.